Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Y todos, seres amados, congregados en torno al Salmo 116. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Congregados hoy 15 de febrero del año 2023 con la Fundación Cambio Gnosis. En gracia de Dios hemos tenido los 3 espacios previos de la previa y la profundización de Fundación Amayá, Fundación Ekarram y Fundación Cambio Gnosis, que es este. En un desarrollo que ha sido un poco no habitual con lo que venía registrándose por estos días, observándose y la experiencia misma de vida. Estamos en campus, en la vereda Estrella Nueva del municipio de Jericó, de la provincia del Cartama, suroeste de Antioquia, departamento Colombia, del territorio Abya Yala, mal denominado América del Sur, cerca al Ecuador, Venezuela, Ecuador y Colombia, la Gran Colombia, que representaba de la madre patria, mal denominada también España, madre patria y madre nuestra, y madre de la tierra, cuando existen en su contexto hermanos originarios que sí realmente hablan de madre tierra, no de la tierra como continente, y de ahí desprender la madre que obedece a un orden político, económico y social establecido militar. Mente, pero sin mente. Mente es por el superlativo. Militar. La militarización. Que había triangulado la castellanización, porque no es castellano, el reino de Castilla, pero se hablaba el español, pero tampoco para toda España, o sea que de la región, del territorio, de la nación, no corresponde a un clan, a un grupo, a una población genérico para todas, sino que es segregado, es aislado, es reducido. Conforme ese mismo plan estratégico, plan militar, plan de ataque, de colonización, de usurpación, de afectación, obedeces a una orden militar, que claro, en lo político sacan normas, derechos y tratados internos, pero entre países, aliados, o los que no son aliados, simplemente son invadidos. Y los que pasan desapercibidos, el tercero no excluido, están por fuera de allí. Y llega a imponerse un orden, una orden más bien, porque es el orden desde lo humano, que no consulta el orden natural, que es realmente el mandato divino, que es realmente la voluntad del Padre Creador. Desconociendo todo ello, a pesar de que hay estructuras de lo religioso que representan el orden social y por tanto establecen un orden político, porque es una nueva forma de comportarse, de relacionarse entre sociedad, entre culturas, pero primero entre humanidad, seres humanos, persona humana cuando se considera lo divino, en gracia de Dios, pero si se le considera objeto o cosa o un sujeto objetivado, que es lo que ha venido aconteciendo históricamente, es un número, un dato, un estadístico que representa una cosa, un objeto que se puede poseer. Tiene posesión y dominio a alguien sobre él y por lo tanto hayan acuerdos financieros, económicos, de interés, que haya un intercambio o no, que haya una retribución natural, social, cultural o no, exige una unidad de medida financiera. Entonces la monetización, la forma bancaria de mostrar la persona humana en lo divino, que es en lo que ha venido desnaturalizando, deshumanizando, desarraigando de alma, mente y cuerpo a ese ser del Creador. Entonces ya las relaciones de la humanidad se pierden, porque ya se perdió
la relación con la divinidad, que es esa transdimensión o metadimensión ética, moral y profética, desde la verdad. Ya ni siquiera, y lo han dicho muchos hermanos ya consagrados, ni siquiera se considera la verdad como importante, como prioridad, como necesario en la sociedad hoy en día. Ya eso se consigue por las redes sociales, por diferentes medios, humanos, no humanos, tecnológicos, y por diferentes llamados desarrollos, herramientas o aparatos. Entonces eso no es lo importante. Están los sistemas de información ya clonados, ya reproducidos por inteligencia artificial, machine learning, porque se quedan con lo mínimo, ni siquiera contenidos. Los contenidos no contienen nada, no son contenedores, sino que son una serie de datos allí, de historietas o de formas literarias o lingüísticas o expresiones del lenguaje que se colocan universal en estos algoritmos de las cajas de resonancia, workspace, todo eso. Y eso circula y se reproduce. Y ya hoy en día son las distopías. O sea, falsas realidades. Son idealidades que obedecen a singularidades. Es la secularización, la relativización entre uno y otro, miles y millones de seres. Entonces eso ya no tiene un orden natural, sino que es una negentropía en tanto ya es antagónica, porque no es una negentropía de un desorden ordenado respecto del orden natural, sino que es un orden ordenado o un desorden ordenado respecto a una referencia que es la orden, el punto G. La economía 4G o 5G, y eso sigue subiendo, como las inyecciones de la supuesta pandemia, la pandemia. Inyección 1, 2, 3, y así puede tener tendencia al infinito. Cuando una vacuna se habría de aplicar una sola vez con toda la garantía de que cuando se aplique no volverá a ocurrir. O por lo menos, si ocurre otra vez es la excepción, pero eso ocurre como con las reglas, tiene su excepción, toda. Suena muy simpático, pero un profesor de construcción en algún momento en ingeniería civil hablaba de una anécdota de una empresa que colocó toallas higiénicas y le había puesto como nombre, ahí en el registro mercantil, la excepción. Y alguien le preguntó que por qué ese nombre, y dijo porque toda regla tiene su excepción. Ya se habrán de imaginar a qué se le llama la regla en este contexto. Una mujer tiene la regla, el periodo menstrual, así se le reconocía, entonces eso se vuelve popular. Entonces a la gente le parece chistoso, y en lo chistoso, chistín, chistín, queda declarado que la costumbre se vuelve ley. Un lenguaje mal formado, desformado, aformado, ya no representa nada. ¿A qué va todo ello? Que en esa trampa del lenguaje, sin mirar los contextos, las diversas culturas, las cosmovisiones, las cosmogonías, eso se desnaturaliza, se deshumaniza o se dessocializa y por tanto se desculturaliza. Hay una transgresión, una transculturización y lo que llaman ahora transhumanización. Entonces, si no hemos logrado hoy día, siglo XXIII, 2023, después de Cristo, pero súmele 3.600 pueblos judíos y súmese más allá y devuélvase. Podríamos referenciar para hoy meditación de la palabra de Dios en Amaya, reflexión, escuela de la conciencia ambiental, respectiva, concienciación ambiental, conexión planetaria y expansión en lo que es transformación del ser, con Ekarram, previo a esta. Y en este metacognición, cambio gnosis, viene un asunto metalingüístico, metalenguaje, que es lo que tenemos al alcance, cómo circula la información, a partir de la cual se está generando conocimiento. Y por tanto habría de llamarse inspiración a algo que es reproducido, a algo que ya viene adoleciendo en el sentido de que padece de que refleja anacronismo,
antagonismo y analfabetismo ambiental, sideral, celestial. O sea, si esa llamada información no es una revelación divina, una manifestación divina, una inspiración divina que llega por la fe al corazón, antes de pasar a la razón, a la mente, y antes de llegar a la acción por las manos, se está violando un debido proceso natural. Hoy, por la meditación de la palabra de Dios en Noé, el arca de la alianza entre Dios y la criatura, después del diluvio, para hacer la restauración del daño, que entre comillas lo hizo Dios, porque es su obra y es su voluntad y es su gracia permitir la restauración, permitir que no desaparezca la especie humana, que no dañe la creación. Dios ha amado siempre a la criatura humana, a las criaturas, y ama su obra. Por tanto, el amor a Dios, el amor a la humanidad y el amor a la creación ha de ser siempre una premisa, una impronta que en el corazón esté tatuada por siempre, por siempre, por siempre, en toda especie humana, en toda la raza humana y en toda criatura que en lo humano sea generado con esa conciencia superior, un santo deseo, que es una santa aspiración, una santa conexión, que es muy distinto a dejarse mover por una pasión, que es un ego, diría Eduardo Aristizábal de la Fundación Funcener, un ego mal educado, que es en lo que estamos siendo educados, no en el bien educado. El bien educado es el bien ser, siendo, bien vivir, y el bienaventuranzas, que es en la perfección de la divinidad que quiere que se haga en todas las criaturas, con toda la humanidad, con toda la obra creada allí, pero que la desobediencia, la negligencia y la displicencia humana, al irse con el adversario, con el opositor, con el enemigo, el patán ese que llaman Satán, se aleja, se vuelve el antagónico. ¿Qué unidad de contrarios? Vida eterna es tu decisión, muerte eterna también. Esa es la libertad en Dios. Y es la paz que da, o sea, en paz da ese orden de perfección. Felicidad, plenitud, plenitud en felicidad, libertad y paz. Si eso es lo que se busca, está ahí en Dios. Pero no está en otra parte, no está en la criatura, no está en otro. O sea, tomar de referencia cosa, persona o cosa creada por una persona está entre miles y millones de posibilidades de nunca atinar a lo que ha sido el plan divino, el orden natural, la creación. Entonces, ¿quién es el más cercano en la Sagrada Familia? Jesús, corazón de Jesús, cristianamente, alma y cuerpo conectando. Sea dócil, obediente, humilde, hacer la kenosis. Lo digo haga, pero es también para mí, es hacer la kenosis, el abajamiento, para que Jesús pueda coger cada criatura y, como se habla en la creación ahora, con las manos, volver a amasar con la salida la creación, que es lo que hace uno en gracia de Dios por la conversión, la contrición perfecta, en alma, mente y cuerpo declarada, o sea, llevada al corazón, llevada a la razón, llevada a la pasión, que es la acción, y decir, sí, he pecado, me he llenado de demonios y he cometido faltas, culpas, que son afectaciones a mí mismo, a otros seres amados, a la creación, que eso se emite, pero allá replica, quizás sobre mí o quizás sobre otro ser, que puede ser la descendencia misma, tuya, o de otro ser cercano, vecino. Entonces, en la palabra de Dios hoy que Jesús hace la sanación de este ciego, lo saca, valga la redundancia, aparte, lo saca de su zona de confort, de su pueblo, de su comunidad, para quitarle todas las afectaciones.
todas las alteraciones, las perturbaciones que hay en el exterior y poderle neutralizar las que tenga en el interior. ¿Cómo? Con la saliva, frotándole los ojos. Vuelve a ser sujeto, persona, con dignidad humana, como el Padre Creador habría hecho la creación. Y amasar del mismo barro, con la misma saliva, la palabra de Dios, que es verbo. Por tanto, acción creadora y fuerza transformadora. Lo decía un hermano, meditación de la palabra de Dios hoy, recuerdo es Everardo Cázares, con la misma saliva en el pueblo hebreo, o Luis Vivo, que es de la comunidad del Divino Verbo, de ascendencia español. Está en uno de ellos dos que decía, la saliva es acción, es verbo, en el lenguaje hebreo, que es muy limitado en palabras. Entonces allí es no solo decir, sino también hacer. Se comprende que hay sentido cuando hay una obra a partir de la acción. Y es en lo que humildemente, amorosamente y genuinamente reconozco. A veces se queda uno mucho en el vocablo, y más cuando ha sido formado en un ambiente académico, intelectual. Los sacerdotes también son muy dados al uso de la palabra, a elucubrar mucho, poca acción. Entonces, bueno, todo ello por reconvención. Ética, moral y profética. Valga el paréntesis. Entonces, cuando se hace ya una nueva mezcla, agua, tierra, aire, por ese fuego del Espíritu Santo que llega, esa criatura tiene, como similar en la creación, se restablece cuando el Creador insufló en la partícula de ceniza en Adán y Eva. Primero Adán, como dice la Sagrada Escritura, y darle vida. Entonces el que puede dar vida es Dios, y el que puede quitar la vida es Dios, y el que puede restablecer la vida es Dios. Por tanto, a Dios con cualquier otra presunción, con cualquier otra declaración, con cualquier otra especulación. Entonces ya aquí viene lo que se planteaba al inicio. Podrá haber un orden político, un orden económico, un orden social, por poner esos tres, que se quieran imponer sobre un orden natural, desde la condición divina, desde la creación, dejando la naturaleza per se. Es que volver el cauce allí le corresponde a la naturaleza, a la creación, a la madre tierra. Ella se autoordena, se autoorganiza, se autorregula, pero no por sí. Es una criatura que ha sido creada por el Creador, valga la redundancia. Entonces se armoniza, se articula, se reorienta frente a ese oriente que ha definido el Creador, o que ha establecido, que ha declarado con su palabra. Porque el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, Jesús, pero al principio era el vacío y la nada, el mismo Dios se crea. Crea o no, ya esa es una tara que cada quien podrá tener en su cabeza, y ya la mente le va a hacer ruido. Por eso saca a este ciego aparte de Jesús, para que ya no tenga ruidos, ni internos, ni externos, ni en interacción. Es para poder reiniciar el proceso que hemos venido meditando en ello, de cristificación, el Cristo interior, el Cristo exterior y el Cristo de contexto. Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, para volver a reenlazar. Lo pone no en ceros, restart, reinicio. Me queda, ayer que iba precisamente a esta hora, ya hoy, bien, gracias a Dios, no podré acontecer el mismo hecho, de ir a Nuestra Señora de las Mercedes en la catedral para la Eucaristía. En camino llevaba una señora un pequeño testimonio, conversando allí, hablaba de los girasoles. ¿Por qué, siendo
hablaba con ella de eso porque estos días me ha inspirado el Espíritu Santo a ello, que lo escuché alguna vez, creo que de Carlos Yepes. ¿Por qué siendo tan negligentes, tan poco diligentes, tan displicentes frente a una observación que uno puede hacer de los girasoles? El girasol mira dónde está el sol y cumple con su función o hace lo que tiene que hacer, conecta, como si fuera un grito de alabanza a Dios. Como dice el Salmo 116 hoy, te ofreceré un sacrificio de alabanza, pero la flor lo está haciendo. El oriente es Jesús, en el pesebre, el sol de justicia. ¿Y por qué no hemos de estar mirando a Él? Porque hay gente que, incluso uno, su servidor, amigo y hermano, uno cualquiera que tomes al azar, le queremos cuestionar, hacerle preguntas a Dios, le queremos contrarrestar algo que es tan natural. Pues si es el Hijo de Dios, si es Jesucristo, en quien está la restauración, la transformación, la liberación, que es esa sanación de alma, mente y cuerpo, ¿por qué ser tan ciego, espiritual, mental y emocionalmente a ello? Y por tanto materialmente estorbando a la obra de la creación y ayudando a que otros, estorbando a que otros también lo hagan, ayudando pero para no hacer, como decía San Pablo, nuestro hermano, terminamos haciendo el mal que no queremos y no hacemos el bien que sí debemos. Todas esas meditaciones que se comparten en testimonios de vida. Ya que se menciona pues en contexto, hoy ha sido un poco fuera del orden, o la rutina, o la programación, que antes de las 6 de la mañana se está haciendo ya toda la preparación de la meditación de la palabra, la reflexión en Escuela de la Conciencia Ambiental y toda esta contextualización para poder liberar los espacios para que entren allí a conversar esa dimensión espiritual, esa dimensión intelectual y esa dimensión emocional en el marco del ser siendo, a partir de una armonía en el amor de su sentir, pensar y actuar, por tanto de su ser, vida y obra, y por tanto en las obras, hechos y acciones. No es que se fragmente, se reduzca hacia aparte, eso es vinculante por procesos de vida, como enseña la meditación de la palabra de Dios hoy. Son procesos de sanación que Jesús hace. En su maestría establece la cátedra mística. Toma a cada ser en singular y hace la conexión con Él, pues es Dios y miles de millones de seres, pues que al menos uno lo haga con sí mismo, consigo mismo, en sí mismo, como autotestimonio, pero empezar a hacerlo con cada ser de confianza, que es lo que hemos venido tratando de emplazar, de armonizar, de entramar con estos seriales, con este continuo. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por todos, porque ya nos están llamando a la Eucaristía y habrá quienes seres lleguen a acontecer por nosotros, almas conectadas en este plano terrenal, en el plano ascensorial del purgatorio, orando por ellos, pero ya en el reino de los cielos, seres que llegan con ángeles santos y arcángeles a orar por nosotros. Amén, que así sea, por todos seres amados. Entonces esta vinculación cristianamente alma y cuerpo se da en el transcurso del día. Entonces hacia allá es que se está centrando. La mornización es el amor en el Sagrado Corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de María, su Santísima Virgen Madre, y en el Sagrado Corazón de José, que es el Sagrado Corazón de la familia de Nazaret, Sion, la Nueva Jerusalén. Y ese conecta en el corazón de la Santísima Trinidad, Padre Creador, Jesús Sanador, Espíritu Santo Santificador. Ahora, ¿dónde conecta tu centro de gravedad con la familia biológica, la familia social, la familia cultural? Habrá de hacerse el orden cada quien natural, primero, en
tu centro de gravedad, tu centro de, no equilibrio, porque no es matemático, no es cuántico, sino tu soplo de vida del Cárderis que conecta con el Kairos, el tiempo de Dios, por encima del Cronos. Salgámonos, yo también trato de hacerlo, de la cuadrícula, del calendario, de la marca de clase definida con un cronograma, un presupuesto, de unas actividades. No, hay que soltar todo eso. Porque en realidad, si en este momento bendito Dios nos llama, el Padre Creador, es un segundo, es un soplo de vida y hay que mostrar testimonio, como se decía ahora, por obras, hechos y acciones en el amor, en el haber amado y en dejar testimonio de amor. Se ha hecho, se ha logrado. Perdimos la oportunidad de estar en vida, de acontecer como ser siendo. Entonces ya ese ser vida y obra, por más que haya hecho cosas, por más que haya desarrollado relaciones, por más que haya hecho en su trabajo interior muchas cosas, muchas acciones, muchas meditaciones, ¿para qué le sirven? Por más que se haya trabajado mucho en el sentimiento, en el pensamiento, en el accionamiento, ¿de qué le sirven a uno, criatura, si no ha hecho la voluntad del Creador? Si no ha hecho todo para dar gloria al Creador, si no ha hecho todo para estar dando permanente gracias al Creador por la gracia recibida. La misma vida es una gracia, la fe es una gracia, la razón es una gracia, la acción es una gracia, y el mismo poder, acontecer, sería una gracia. Es un pentágono, pero la tríada está en fe, razón y pasión. Los dos extremos, claro, la vida y el acontecer la vida con otros. Dejarse llevar por el kairos, por el ritmo natural, del orden natural, por la impronta de la creación, por el sello o el tejido de la Sagrada Familia replegado en la familia de Nazaret y replegado en la familia que representas allí, en tu clan, en tu parentela, en tu tribu, y las tribus que se van conectando por afinidad, por suplemento, por diversidad, y ahí ya se va entramando para llegar a planos superiores, a planos más significativos, a planos de más alcance, de impacto, pero no por el número, no por la cantidad, no por el indicador, no, en cuanto a influenciación. Pero no nos preocupe ello, porque eso lo entrama es Cristo. El centro nuestro es en Cristo, con Cristo y por Cristo. Con Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo poder, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ya vamos cerrando. Se nos queda el mediodía cercano y quería contarles que hoy ha amanecido lloviendo toda la mañana. Vino a cesar la lluvia de manera atípica de estos días que venía haciendo tiempo seco. Llovió toda la noche, con truenos, con relámpagos. Aquí estamos en Río Frío al frente, hacia el oriente. Todo ese, la Cuchilla, Jericó, Támesis, Jardín, completamente nublado. Así haga calor, así haga frío, así haga tormentas, tratamos de hacer de tener estos espacios, de hacer estos encuentros, de tener este testimonio, llamaría el material probatorio, pero más que ello es una oportunidad de conectar. Amorosamente invito a ello, cada quien lo haga en su propio ser, grabarse, narrarse, documentarse y bueno, empezar a tejer, a establecer puentes, a conectar, para que esto no quede en una caja de resonancia, en una caja de vacío,
o en una caja de Doppler que le refleja a usted como normalmente ocurre, porque no escuchamos para comprender, ni menos aún, escuchamos para trascender. Se dice que oímos, pero lo que queremos oír, lo que cumple con el estándar, lo que me devuelve valor agregado, o sea, siempre hay un interés. Y eso no permite que realmente haya información, comunicación e inspiración siquiera para otro ser amado, y menos aún para el grupo social o la institución a la cual perteneces. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.